Día 417 y hoy el capítulo es, el título, Final Feliz. Y es que vamos a hablar hoy de una historia que tiene un final feliz, pero que ha sido una historia complicada. Durante estos días, en la primera lectura, hemos estado leyendo y escuchando la historia de José, cómo el pueblo de Israel pasa de la tierra prometida a Egipto. Todos conocemos la historia de que el pueblo, sí, salió de Egipto con Moisés y volvió a la tierra prometida después de 40 años de desierto, pero no todo el mundo sabe cómo llegó a Egipto. Pues vamos a ver porque la historia tiene un final feliz y vamos a escuchar precisamente el último capítulo, ¿vale? Yo ahora luego os cuento los capítulos anteriores porque para llegar a esto ha pasado mucha tela y mucha historia. Del libro del Génesis. En aquellos días Judá se acercó a José y le dijo: «Permita a tu servidor decir una palabra en presencia de su señor». Mi señor interrogó a sus servidores: «¿Tenéis padre o algún hermano?». Y respondimos a mi señor: «Tenemos un padre anciano y un hijo pequeño que le ha nacido en la vejez. Un hermano suyo murió y solo le queda este de aquella mujer. Su padre la adora. Tú dijiste a tus servidores: traédmelo para que lo conozca. Cuando subimos a casa de tu servidor, nuestro padre le contamos las palabras de mi señor. Y nuestro padre nos dijo: volved a comprar algunos alimentos. Le dijimos: no podemos bajar, si no viene nuestro hermano menor con nosotros. Él replicó: sabéis que mi mujer me dio 2 hijos, uno se apartó de mí y pienso que lo ha despedazado una fiera, pero no he vuelto a verlo. Si arrancáis también a este de mi lado y le sucede una desgracia, hundiréis de pena mis canas en el abismo. José no pudo contenerse más en presencia de su corte y gritó: salid todos de mi presencia. No había nadie cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Rompió a llorar fuerte y José dijo a sus hermanos: yo soy José, vuestro hermano. ¿Vive todavía mi padre? Sus hermanos perplejos se quedaron sin respuesta. Dijo pues José a sus hermanos: acercaos a mí. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste a los egipcios. Pero ahora no os pese ni os preocupéis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar la vida me envió Dios delante de vosotros. Palabras de Dios. Pues bien, nos encontramos con la historia de José, hijo de Jacob. Todos los hijos de Jacob odiaban a José. Conocéis la historia. José es el preferido de su padre y es vendido por sus hermanos por envidia, porque además Dios le había dado el don de interpretar los sueños y los hermanos lo venden. Y para llegar a este final hay un recorrido muy largo. José, odiado por sus hermanos. Siguiente paso, vendido como esclavo. José llega a Egipto. Esto lo podéis leer en el libro del Génesis. Acabo de leer el 44-45, que es el final de la historia. Unos capítulos antes encontraréis toda esta historia que la podéis releer, ¿vale? José es vendido como esclavo a Egipto, entra al servicio de un señor, de un gran señor, un ministro del faraón, se llamaba Putifar. ¿Qué le vamos a hacer? El nombre que tenía, ¿vale? Y resulta que la mujer de este tal Putifar se enamora de él. Y todo es acosarlo, y como él no cede a los deseos de esta mujer, la mujer lo acusa falsamente y José termina en la cárcel. O sea, está con su familia, sus hermanos lo odian, lo meten en un pozo, lo venden a esclavos, los esclavos lo venden a este hombre, le iba muy bien en la casa, en su servicio, pero la mujer le destruye, digamos, la fama y termina en la cárcel. Ahora, ¿en qué momento pensáis que José diría: no, esto va a terminar bien, seguro? Porque no tenemos la bolita, ¿no?, de cristal para adivinar el futuro. Pero sí hay una certeza que José tenía y que es lo que al final sale a la luz. La certeza de que Dios es quien lleva la historia y que por encima de Dios no hay nadie, y que Dios se sirve de absolutamente todo. ¿Qué sucede? Que estando en la cárcel, José le interpreta el sueño a 2 compañeros de prisión. Uno es restituido al servicio del faraón y le empieza a hablar de él, hasta que es el mismo faraón el que necesita que se le interpreten sus sueños, y a través de esto, digamos que José pasa al servicio del faraón, prediciéndole unos tiempos de hambruna que venían, y le ayuda, ¿no?, a anticiparse, a almacenar grano, de modo que Egipto se convierte en el granero de todo el oriente conocido de esa época, y los hermanos de José tienen que venir a comprar trigo. José, que entendido, cuando los ve entrar y lo dice: ahora entiendo por qué estoy aquí. Porque gracias a José
su familia no ha muerto de hambre y todo el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob y el descendiente es José, baja a Egipto y no muere y no desaparece, digamos, el pueblo de Israel vive en Egipto y 400 años después saldrá de Egipto con Moisés. Pero al punto al que yo quiero ir es esta respuesta de José, ¿no? O sea, es verdad que es increíble, ¿no?, cómo se puede llegar hasta lo más bajo y Dios eleva a aquel que no se rebela contra él, ¿no?, ni contra Yahvé, ni contra todo el mundo. Porque cuando vio a sus hermanos le dijo: acercaos, no os pese haberme vendido. Que no os pese, que no os pese. A mí me hacen eso y cuando te encuentras a los otros les pegas y les dices, cara dura por lo menos, les dices y dices, ahora te vas a enterar porque ahora mando yo, y los machacas, la venganza, etc. Pero resulta que José ha entendido que de todo esto se ha servido Yahvé para salvar a su pueblo. Y eso es una forma de ver la vida que convierte las cosas en historia de salvación. Los discípulos de Maús, cuando van andando con Jesús sin saber qué es Jesús, le cuentan cosas que han pasado. Es que el Mesías, pensábamos que era el Mesías, lo han crucificado y esto, mira, pues fíjate. Pero es que Jesús les coge y les lee lo mismo, pero como historia de salvación. ¿No os habéis dado cuenta que los profetas dijeron que esto tenía que suceder? Y mirar nuestra vida como historia de salvación es lo que nos hace descubrir, ¿no?, el diseño del amor de Dios y descubrir en los que hoy, según mi criterio, son mis enemigos porque me han hecho daño, porque esta persona me hizo no sé qué, y todo el mundo va por la vida con su lista negra de personas que le han herido, que le han hecho daño y peleados contra el mundo y contra la vida, ¿no? O sea, es que a mí me pasó esto, yo no pude estudiar, o a mí me hicieron no sé cuánto y tal, aquello, y todo me pasa a mí, y en una queja y en una crispación brutal. Pero resulta que cuando todo esto es instrumento para llevarme a mí a una historia de salvación, donde mi vida cobra sentido en el momento en que está conectada con esta forma de ver de Dios, ¿no? Porque Dios mira en global. Nosotros vemos en chiquitito el ejemplo que hemos puesto muchas veces del bordado, si del derecho o del revés, ¿no? El ganchillo, si yo veo el nudo o dejo que se haga la obra y puedo ver el tapete completo. Eso es lo que José, cuando vio a sus hermanos entrar, dijo: ahora tiene todo sentido. Es verdad que durante mucho tiempo, seguramente, en la cárcel no entendería nada, ¿no? Y muchas veces tenemos que aceptar que no entendemos y que nos damos cuenta cuando ya se culmina la obra y dices, ahora entiendo por qué. Y descubrir que el que yo pensé que era mi enemigo era un instrumento. Y ahí es donde él les dice eso, ¿no? O sea, no fuisteis vosotros los que hicisteis esto, fue Dios el que se sirvió de todo esto para traerme a Egipto y a partir de ahí, pues, salvar al pueblo, ¿no? No sé cuántos de los que estáis hoy al otro lado de la pantalla, tú puedes ver tu vida así. Porque hay mucha gente que dice, ¿no? Hombre, a pesar de que he tenido una infancia dura, a pesar de que he tenido esto, a pesar de que tal, pues bueno, me he encontrado con el Señor y yo hoy pues tengo una felicidad y una plenitud porque pues me he encontrado con el Señor, ¿no? Pero en el fondo estoy diciendo, pues menos mal que todo aquello se acabó. Pero hay otros que dicen, gracias a eso que he vivido, gracias a ese sufrimiento, gracias a... Y sigue tú, gracias a puntos suspensivos, síguelo tú, yo me he encontrado con Jesucristo. Y muchas veces hemos tenido que experimentar quizá pues injusticias, llegar a lo profundo, a la soledad, al rechazo, a la cruz. En definitiva, la cruz. Porque la cruz o nos hace rebelarnos contra Dios o nos hace abrazarnos a Él más fuerte. Y todos tenemos en la vida acontecimientos de cruz, sufrimientos, cosas, gente que nos ha hecho daño. Y ahí o los tenemos en la lista negra, o si esta palabra nos interpreta también nuestra vida, podemos descubrir que igual que como José no descubrió a sus hermanos como enemigos, sino como instrumentos de Dios para salvar a su pueblo, y un bien mayor, y un final feliz, que al fin y al cabo es el título de hoy, ¿vale? Pues lo mismo nos puede suceder a nosotros y empezar a ver que todo lo que me sucedió, hay gente que le suceden cosas y no levanta cabeza, y gente que le sucede lo mismo y se han encontrado con Dios y han pegado un giro brutal en su vida, ¿no? ¿Cuál de los dos eres tú? No lo sé. Pero hoy quiero invitaros a que os releáis la historia de José y que releas tu vida, la releas a la luz de la palabra de Dios en esta historia de José, ¿no? Durante estos días la hemos estado leyendo muy resumidamente. Cogerla, la historia. Termina en el 45, cógete unos capítulos antes. Y relee tu vida como historia de salvación. Llevamos 417 capítulos leyendo la palabra de Dios. Y es que tu vida está enmarcada en la palabra de Dios, porque lo que Dios hace
lo que Dios se revela en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es la forma como Dios funciona y como Dios actúa. Y en tu vida actúa exactamente igual. Exactamente igual. Por eso la historia de José es un modelo donde puedes encajar tu vida y quizás no sé en qué parte de la historia de José estás. Quizá hay acontecimientos en tu vida que estás como al final de la historia y dices, hombre, ahora entiendo. O a lo mejor estás en la época de la mitad donde dices, como José, podrías decir, joder, si es que encima estoy haciendo el bien, no quiero ser deshonesto con la mujer de mi jefe, ¿no? Que dice que se ha fiado de mí y no quiero pagar así, encima que soy honesto me va mal. No sé en qué momento estamos, o cuando te encuentras pues, en la cárcel solo, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿No? O en el pozo al principio, ¿no? Con sus hermanos lo tiraron al pozo pidiendo misericordia y nadie te trata con misericordia, nadie te quiere. No sé en qué momento de la historia de José nos podemos encontrar. Es nuestra historia y es nuestra vida. Pero sobre todo, la finalidad de hacer todos estos vídeos es, pues eso, que dejes de ver tu vida como un conjunto de casualidades o de desgracias, en el peor de los casos, que hay mucha gente que va por la vida lamentándose, es que todo me pasa a mí tal. Y al final, si no tiene sentido, pues tendremos que alienarnos de alguna forma, ¿no? Cada uno se aliena como puede. No voy a poner ejemplos porque cada uno hay desde lo más variado, ¿vale? Y para no ofender a nadie, ¿no? Pero que si nuestra vida no tiene sentido, pues al final pues no tiene sentido nada. Y no es cualquier cosa que la palabra de Dios interprete nuestra vida y nos enmarque las cosas que nos suceden en milagros de Dios de una historia de salvación. Así que bueno, al final hay un final feliz. Tu historia también lo tiene. Hasta mañana y vaya usted con Dios. Tengo razones para entender.